Hola, muy buen día, bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 30 de junio, así es, el último día de este mes de junio y estamos ya, terminando el día de hoy con el primer semestre del año. Qué increíble. Y sabemos que Dios es fiel y ha sido fiel con nuestras vidas, en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Segundo de Reyes. Hoy vamos a leer el capítulo 17 y hasta el capítulo 18, versículo 12, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Halá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya y hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando al Señor. Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no harán esto. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los encantamientos y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los echó de su presencia.
Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas anduvieron en todos los pecados que había cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra, por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los hombres de Cuta hicieron a Nergal, los hombres de Hamat hicieron a Sima, y los sabeos hicieron a Nib-As y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramalec y a Namalec, dioses de Sepharvaim. También temían al Señor, pero nombraron de entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor, que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán y ante Él se inclinarán, y a Él ofrecerán sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre, y no temerán a otros dioses, y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. En el año 3 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá,
ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. En el año 4 del rey Ezequías, que era el año 7 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió, y después de 3 años la tomaron. En el año 6 de Ezequías, que era el año 9 de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada, y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Alá y en el Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. Hechos capítulo 20. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y, habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, llegó a Grecia. Pasó allí 3 meses y, habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. Nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el 3er piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo: «No se alarmen, porque está vivo». Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. Saliendo de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si le era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo,
a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Salmo 148. Alabe la creación al Señor. Aleluya. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alábenlo cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados, los estableció eternamente y para siempre. Les dio ley que no pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo el ganado, reptiles y aves que vuelan, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poder de su pueblo. Alabanza para todos sus santos, para los israelitas, pueblo a Él cercano. Aleluya. Proverbios 18, versículos 6 y 7. Los labios del necio provocan riña, y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Bien, así concluimos con las lecturas del día de hoy. Tremendo lo que leímos en Proverbios acerca de la necedad. Lo voy a volver a leer. Dice: los labios del necio provocan riña y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su alma. Esta exhortación de parte del Señor para alejar de nuestros corazones y pues sí, de nuestras vidas, todo lo que tenga que ver con la necedad. A veces
es imposible no exaltarse o molestarse o enojarse, pero también el Señor nos exhorta a veces a no entrar en pleito, porque entras en pleito y luego ya estás que no te quieres dejar, que te ganen, y bueno, en fin, ahí se arma todo un tema y un asunto de discusión y puede uno caer en la necedad. Hechos 20, sin duda alguna, pues por ahí vemos a este joven que bueno, cae en un profundo sueño, pero también a la vez se cae desde un tercer piso, ¿verdad? Porque él estaba pues ahí escuchando, estaban todos reunidos escuchando a Pablo lo que les hablaba, y bueno, dice aquí que prolongó su discurso hasta la medianoche, y bueno, este joven cae, pero bendito sea el Señor, porque pues bueno, bueno, sí se murió, ¿verdad? Lo levantaron muerto, pero bueno, seguramente Pablo oró por él y bueno, él estaba vivo, pero pues leí esto, algo no curioso, sino que bueno, lo leemos aquí, que a pesar de eso, pues Pablo siguió conversando con ellos largamente, y dice aquí que hasta el amanecer, y entonces se marchó. Y bueno, de todas formas el muchacho estaba bien, estaba vivo, todos fueron consolados, dice aquí, pero bueno, vemos más adelante que pues yo creo que este discurso tenía que durar todo esto, porque pues Pablo ya también se estaba por ahí despidiendo, y este capítulo al terminar habla precisamente de que se va a Mileto, y bueno, pues ahí se despide, exhorta, ¿verdad?, a algunos por ahí, y como pues termina como un poquito triste, ¿no? Porque dice al final que cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló, lloró con todos ellos, y todos comenzaron a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo, lo besaban, porque sabían que ya no lo volverían a ver. Y bien, amigos, ya para terminar, recordándoles que las lecturas están disponibles en la nueva aplicación y también en Facebook y en YouTube. Y bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya saben, los esperamos el día de mañana aquí en DAB en español. Bendiciones. Bendiciones, familia. En este día yo quiero convocar oración por nuestra amada Venezuela, una tierra que ha sido golpeada severamente. Señor, conforme a tu misericordia, Señor, tú que te deleitas en mostrar misericordia sobre misericordia, imploramos por el pueblo de Venezuela, Señor, el sufrimiento que están pasando por el movimiento tanto físico, Señor, como probablemente espiritual también, Señor. En estos momentos de desesperación entran esos pensamientos de desesperación aún en los creyentes. Yo te pido que tu misericordia, Señor, sea derramada sobre aquellos que te temen, Señor, sobre aquellos que no han doblado sus rodillas ante los Baales, que tu misericordia sea derramada sobre aquellos que no te conocen, Señor, y que en este caos puedan encontrarte a ti, Señor. Que tu luz ilumine a Venezuela, que tu luz ilumine a tu pueblo, aquel que cree en ti, Señor, que puedan llevar palabra de aliento, Señor, palabras de vida en medio de este caos. Que lleguen provisiones, la ayuda necesaria, Señor, a tu pueblo para poderla distribuir, Señor. Que haya pan en tu casa, Señor, para el necesitado, para el que necesite alimento, tanto físico como espiritual. Venezuela, no te dejamos sola. Amada Venezuela, por ti yo clamo. Amada Venezuela, yo te presento delante del trono de misericordia y de bondad de mi Dios, y sé que Él volverá su rostro sobre ti, porque Él se complace en mostrar misericordia a aquellos que claman por Él en medio de la desesperación. Escucha, Señor, el clamor de Venezuela. Suban ante ti, Señor, las oraciones del pueblo de Venezuela. Llegue la pronta ayuda a Venezuela, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.